Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del horario que estás viendo este video. Como siempre te digo, si aún no te suscríbete, deja, no sé si está viendo medio fuera de foco, deja en los comentarios tu posición sobre este video o cualquier otro. Danos like y... perdón, estoy terriblemente cansado. Compartilo con otros compañeros, así llegamos a más compañeros. ¿Por qué estoy cansado? Bueno, vamos al punto directamente. Hace un ratito llegué de la movilización del paro que se había convocado desde la CGT y las CTA. Si vieron el título de este video, lo dejamos muy bien claro qué opinamos de este paro. Un paro, pero no tan paro. ¿Por qué lo digo de esta manera? Bueno, muy simple. Primero que es un paro decretado hace un mes, donde no se han hecho actividades de militancia sobre el paro. No se ha militado el paro, o sea, la CGT no lo militó. El hecho de que el paro comenzara al mediodía también es perjudicial hacia un paro, porque un paro general toma impacto cuando es contundente. Un paro que comenzaba, entre comillas, al mediodía, pero que luego el transporte público se extiende hasta las 19, que en realidad a las 5 y moneda empezaron los últimos recorridos, por ejemplo a las 7 de la tarde, 19 horas, comenzaba el paro de transporte, que en parte se explicaba porque se favorecía a aquellos que habían ido a la... Está muy abajo esto, ¿no? Pero, ahí. En parte la explicación era para que aquellos que habíamos ido a la marcha, congreso, pudiésemos volver a casa. En realidad perjudicaba el mismo paro, porque muchos comerciantes, muchas empresas, muchos lugares de trabajo planteaban, bueno, si tienen colectivo hasta las 19, trabajás hasta la media hora antes. De hecho, he leído mucho sobre trabajadores de seguridad, por ejemplo en bancos, donde se suponía que el paro comenzaba al mediodía, y sin embargo en algunas sucursales se iban al mediodía y en otras sucursales se quedaron hasta las 3, 4 de la tarde. Y el problema no son los compañeros, que hasta que no se vayan todos, hasta que no venga el relevo, no se pueden retirar. Hasta que no se cierre el banco, no quede el último. En comercio, yo por lo menos lo he visto desde el centro, el microcentro de Capital Federal, o sea, Ciudad de Buenos Aires, hacia Moreno, que son 30 y pico de kilómetros, 40 kilómetros en realidad, vi comercios abiertos, como si nada. Recién a partir de las 7 de la tarde se comenzaron a ver cierre de comercios en las partes céntricas, digamos, de las localidades. En los barrios no, sigue todo abierto. Por lo tanto, es un paro en realidad para descomprimir. La CGT realiza un paro para descomprimir y mostrar algo de fuerza, porque en realidad, si bien fue mucha gente, nosotros estábamos en la columna de la CTA y no avanzamos más de 3 cuadras,
Desde Avenida de Mayo, 9 de Julio, sí, 2-3 cuadras habremos avanzado. Era impresionante, era imposible, era sofocante la cantidad de gente, menos mal que había un poquito de viento, pero había mucha gente. De hecho, las imágenes, que si mi computadora me deja, les voy a ir poniendo a los costados, las imágenes son contundentes. La Plaza de los Congresos completa, todo lo que es Avenida de Mayo hasta 9 de Julio está completa, las calles adyacentes también llenas, prácticamente no se podía mover uno. La verdad que fue mucha gente. No fue la gente que debería haber ido, porque la CGT sus sindicatos no militaron. Tranquilamente, si el paro hubiese sido de 24 horas, comenzando a las 0 horas, y se movilizaba todo a través de micros, la masividad que podía haber sido sería mucho mayor. Podrías tranquilamente haber metido 1 millón de personas, tranquilamente. Pero el paro en realidad fue una medida, tiene doble sentido desde el punto de vista de la CGT. Por un lado, la de descompresión. Hay mucha bronca, los trabajadores por algo votaron a Milei, lo he repetido 1000 veces, quizás falta el video ese que yo prometí un momento que iba a hacer, que era por qué ganó Milei, pero lo he repetido en muchas charlas con muchos compañeros. Milei gana no por sus ideas. La gran mayoría de los que votaron a Milei no votaron las ideas de Milei. Es más, algunos ni saben lo que planteaba Milei. Votaron principalmente en contra de los últimos gobiernos que hemos tenido, o de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora. Y ahí incluimos al peronismo, al radicalismo, y al macrismo y a todos sus vertientes. También la gente votó en contra de la burocracia sindical. El trabajador se desafilia de los sindicatos, si no hay acuerdos de cuando entras a una empresa te afilian directamente, la mayoría se desfila, y en la seguridad privada mucho más. Y esto lo sabemos cualquiera. La seguridad privada, la UBRA, tiene mucho menos, pero muchísimo menos de 10.000 afiliados, muchísimo menos. Algunos hablan hasta de 5.000 afiliados. En un mar de más de 350.000 trabajadores de seguridad. O sea, nada. Y son los que firman las paritarias. Son en realidad los representantes de la patronal, ¿no? No hace falta decirlo. Entonces muchos votaron en contra de esa burocracia sindical. Votaron en contra de esos gobiernos de intendentes, concejales, diputados, gobernadores que transan constantemente y siguen transando. Siguen transando. Lo que se ha visto en estos últimos días en el Congreso es una vergüenza. Una vergüenza absoluta. ¿Cómo puede ser que hayan estado debatiendo si le quitamos este artículo o este otro artículo? La ley ómnibus y el DNU de Milei en su conjunto tiene que ser discutida y rechazada. O sea, perdón, no tiene que ser discutida, tiene que ser rechazada. Porque la fuerza de Milei se centra en esto, en esta ley ómnibus y su DNU. Si cae esta ley ómnibus y su DNU, cae el poder político de Milei. Es así de simple. Ahora, ¿por qué el peronismo no ataca, en vez de decir no a la ley ómnibus y no al DNU, marchemos por un paro general, por tiempo indeterminado, hasta que se caigan estas dos medidas? En vez de hacer eso, se sienta a negociar un artículo u otro. ¿Será que el peronismo está preparándose para volver al poder, y para poder volver al poder necesitan que la gente que votó en contra de ellos, de esa burocracia sindical, de esos partidos que transan y roban, que votó en contra de ellos, para que ellos
puedan recuperarlos, necesitan la desesperación de la mayoría de los trabajadores. Y lo voy a hacer así, lisa y llanamente, cagándose de hambre. Entonces vamos armando todo y dejamos que este gobierno siga apretando los bolsillos y ahorcando a los trabajadores hasta que no aguanten más y me vengan a buscar, o que haya un pequeño estallido. Y de paso dejamos a Milei hacer el ajuste terrible que necesitamos para que después nosotros vengamos y seamos los salvadores. Arranquemos de abajo de todo. Me suena muy conocido esto. 2001, ¿se acuerdan? Que fue la culminación de las privatizaciones y los ajustes de Menem. Termina con el 2001 el gobierno de la Rúa. Cuando termina ese gobierno, viene una serie, ¿se acuerdan, no? Cómo viene la cosa, viene una serie de diferentes gobernadores que con peleas internas, ninguno quedaba en el lugar. 5 presidentes en menos de 2 semanas. Hasta que Duhalde toma el poder. Duhalde, el que manejaba el conurbano, manejaba el aparato político más fuerte que tenía el peronismo, y realiza un ajuste tremendo, y además realiza una represión tremenda tratando de controlar a ese nuevo actor que había aparecido, ya que la burocracia sindical no marcaba un lineamiento, y de hecho la gente estaba en contra, ya odiaba. Entonces surge un nuevo actor, que fue el movimiento piquetero, que sale justamente de las entrañas de la lucha. Y Duhalde intentó controlarnos, me incluyo, entre el movimiento piquetero, y tuvo una represión tremenda. Recordemos el asesinato de Costec y Santillán. Pero ese día no solamente mataron a Costec y Santillán, hubo más de 150 heridos, de bala, de plomo. Lo que pasa es que siempre se habla de los muertos, pero no se habla de los heridos, muchos heridos. Y lo recuerdo porque yo estuve ese día. Quizás muchos de los que hablan y protestan y dicen barrabasada nunca tuvieron una lucha. Los que tuvimos sabemos lo que es que te venga la policía a reprimir cuando vos estás reclamando algo justo. ¿Qué es algo justo? Llegar a fin de mes, comer y poder vivir. No ser un esclavo. Trabajar las horas que correspondan para generar el dinero para poder vivir, ¿no? Y el dinero ese medio sería el costo de la canasta familiar. Medio. Ante eso, Duhalde reprimió a tal punto de matar a Costec y Santillán. No hubo más muertos porque tuvimos suerte. Y luego del asesinato de Costec y Santillán, las movilizaciones en la calle nuevamente, no recuerdo a la CGT estar en la calle ese día, nuevamente ahí dio paso a Néstor Kirchner, que apareció. Que en realidad porque Reutemann no quiso agarrar, porque vio que su posición bien de derecha no podía hacer nada, era un pichete de la época. Y Néstor Kirchner, que era un gran alumno de Menem, pero que venía con una visión un poquito más inteligente, que era el estado de bienestar, utilizando el keynesianismo, que no era de izquierda. Los kirchneristas no son de izquierda, no son marxistas, son keynesianos. Y Keynes es una línea dentro del capitalismo para salvar al capitalismo en momento de crisis del capitalismo. Digo por si hay alguno que se cree que esa gente de izquierda. O que no ha leído. Yo los invito a leer un poquito de lo que es la historia, lo que es Keynes, lo que fue el estado de bienestar, por qué se implementa, los planteos de Perón sobre la izquierda. Hay que leer un poco. No tanto TikTok. El TikTok
es lo que ha llevado como propaganda a Milei al gobierno. O sea, poca lectura, mucho TikTok, resultado, un Milei en el gobierno. Los invito a leer. Estos libros que tengo acá atrás no son decorados. No son decorados. Y estos son los que me quedaron. Porque cuando viví en Tucumán y me mudé de nuevo para Buenos Aires, perdí, y no se ve en la cámara, perdí más o menos la misma cantidad de lo que tengo acá. Y los había leído absolutamente a todos. Y estos he leído una parte, no he leído todo. Y como hablaba con los compañeros otra vez, no solamente es la lectura, sino la praxis. O sea, es leer la teoría y ponerla en práctica. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que en lo personal tengo más de 30 años de militancia. Más. Por lo tanto, tengo un cachito de experiencia en lo que es la lucha y el análisis político. Y no soy de eso, porque hay diferentes tipos de militantes. Están los militantes que van y están en las actividades y después vuelven a su casa y tienen su vida normal, y cuando tienen tiempo van a la actividad. Van a una reunión cada una vez por semana y nada más. O van a un acto. Y después está el militante que actúa, que milita, que piensa, que busca información, que se informa, que es creativo en el armado de diferentes cuestiones. Yo soy de esos, que quiere dirigir, que tiene sus propios pensamientos, que discute con sus propias direcciones, que debate, y cuando considera que las cosas no van, no van. No agacha la cabeza y obedece porque yo tengo mi partido y voy a obedecer a mi partido. No. Sigo una línea política que tenga que ver con mis ideas. No soy esclavo de nadie. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Este paro, en realidad no es un paro. O sea, es un paro a medias de descompresión. Lo importante que hay que lograr es que transformar esto como una primera medida para empezar a organizarse, compañeros. Porque estuve recibiendo algunos mensajes cuando volví, porque compañeros que me comentaban cómo fue la marcha acá, cómo fue allá, cómo fue el paro, y me decían, por ejemplo, que han visto, lo voy a ver si los dejo por uno de los dos costados. Vuelvo a repetir, no sé porque mi computadora anda bastante mal si lo voy a poder poner, pero si lo puedo poner, lo voy a poner, si no se los comento. Una publicación que habla de que en las provincias, algo que yo había dicho varias veces, se los dije lo del FAS, me acuerdo, el ajuste que hay sobre los presupuestos de las provincias comienza a golpear a la seguridad privada. Que en las provincias uno de los mayores contratantes de seguridad privada es el Estado. Y si hay un ajuste en el Estado, hay compañeros despedidos. O te despiden, o te bajan el sueldo. Más aún. Y lo hacen los gobernadores, donde muchos dirigentes de la seguridad privada, peronistas, apoyaron. Cuando nosotros decíamos que no hay que apoyar a ese tipo de gobernadores, intendentes y concejales y diputados, nos decían, no, Florencio, ustedes porque son unos troscos, porque son unos... Sí, somos clasistas, lo hemos dicho siempre. La burguesía es clasista, defiende su clase. Nosotros somos clasistas, somos trabajadores clasistas, defendemos nuestra clase, la clase trabajadora. Yo no confío en la burguesía, ni en sus partidos, ni en sus organismos. Y hemos dicho siempre, el 99% de los sindicatos están dirigidos por la burocracia sindical, que es una herramienta de la burguesía y de los partidos burgueses. Lo hemos dicho siempre. Bien, se está extendiendo demasiado. Mi intención era plantear que este paro, el motivo del paro real, y de hecho han salido información donde, por ejemplo, varios diputados aprobaron el día de ayer a la noche, hoy es miércoles, ayer martes a la noche, aprobaron el dictamen para que se tratara con mayoría, donde el peronismo le dio la mayoría,
peronismo, radicalismo y el macrismo le dio la mayoría a Milei para que ese dictamen vaya al Congreso. Si no pasaba, no tenía fuerza. Ahora tiene la fuerza. Iban con los votos contados. La marcha de hoy, al ser bastante numerosa, hizo que mañana jueves tenía que ser discutido en el Congreso. Cosa que era ilógico que el paro sea de 12 horas y mañana se discutiera el pliego. O sea, lo votaron ayer, de comisión pasó al plenario, o sea, al Congreso, a los diputados, y ahora, mañana se discutía y se votaba y el paro era hoy. Una estupidez. Lo levantaron. Lo pasaron para el día martes, el plenario. En la discusión de si se aprueba o no, o con qué modificaciones. Porque lo que están discutiendo son modificaciones. Nadie está rechazando nada. Porque si no, la CGT iba a estar obligada a llamar a un paro general por 36 horas o hasta que se vote. Y no estaba dispuesta a hacer eso. No está dispuesta porque la misma burocracia sindical le tiene miedo a la clase obrera. Y esto es lo que los compañeros tienen que entender. Los burócratas le tienen miedo a la clase trabajadora cuando se organiza. Y cuando los trabajadores salen a la calle, no lo vas a enfrentar como pasó hoy con algunas escaramuzas que hubo. No hubo represión, pero sí escaramuzas de provocaciones de la policía. Provocaciones, lástima que no llegué a firmarlas. Pero vi unas. De gente caminando y venía la policía y los chocaba con la moto. A propósito para que uno respondiera y ahí comenzara la represión. Bueno, no me voy a extender más, se ha extendido demasiado. Lo que convoca a los compañeros es a considerar que no solo yo, sino los compañeros del Mangrullo, entendemos perfectamente por qué se votó a Milei. Y sabemos que el motivo es que se votó en contra de la burocracia sindical. Pero compañeros, yo les planteo una cosa. La burocracia sindical no se liquida, no se saca de encima, no se desplaza votando a derechas después terminan negociando con la burocracia. Y te perjudican a vos. Si realmente querés sacar a la burocracia sindical como los García, los de la Fratasep y los del FAS, y creo que en un próximo video voy a contar lo que pasó con el FAS, es más, se lo merece. Se merece en un video particular. Estoy medio cansado, muy cansado, mentalmente y físicamente. Porque hizo calor, ahí estaba muy agobiante, había mucha gente. En fin, lo que quería decir es que la única forma de sacar a la burocracia sindical y liquidar estos gobiernos hambriadores, ladrones y hambriadores, y terminar con esa corrupción que hay, es organizarse. Y organizarse de forma clasista, en defensa de tu propia clase. Porque si vos le dejás a los partidos burgueses, que son los que crean la burocracia sindical, le dejás que ellos negocien, ¿dónde está tu inteligencia para darte cuenta que lo que están haciendo es le estás dando una carta abierta, un cheque en blanco para que hagan lo que se les canta la gana? Y si encima terminás votando a tu enemigo, peor todavía. Lo que hay que hacer es organizarse, y desde el Mangrullo convocamos a los compañeros a organizarse de forma independiente de la burocracia sindical y de los partidos burgueses, de aquellos que han gobernado hasta el momento en la Argentina. Recuerde, la izquierda no gobernó nunca la Argentina todavía. Igual esta izquierda... Y comentarles que, lo he dicho muchas veces, estamos trabajando muy fuerte para el armado de un sindicato, el sindicato STS, dentro de la CTA Autónoma en Capital Federal, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como quieran decirlo. Si sos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si vivís en provincia pero trabajás en la Ciudad Autónoma, comunicate con nosotros, acércate, debatamos cuáles son tus problemas. Más o menos los conocemos, porque los hemos vivido y los seguimos viviendo. Organizamos tus compañeros. Luchemos contra la patronal, contra el gobierno y contra esa maldita burocracia que negocia tu vida y la de tu familia. Compañeros,
suscríbete, compartí el video, dejá en los comentarios lo que vos opinás. Estoy muy cansado. Me voy a descansar. Mañana tengo que laburar. Nos vemos.